Parte 1. El pasado que no se fue. El sonido del anillo dentro de su bolsillo parecía más fuerte que el latido de su propio corazón. Cada pequeño movimiento hacía que el estuche chocara contra la tela de su traje, recordándole lo que estaba a punto de hacer. Alejandro apretó el volante con ambas manos mientras el tráfico avanzaba lentamente frente a él. Había imaginado ese momento cientos de veces, la sonrisa de Valeria, las luces del restaurante, el brindis perfecto, una vida sin errores, sin sobresaltos, sin pasado. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Aquel día, el cielo estaba gris, como si la ciudad también dudara. El semáforo cambió a rojo, obligándolo a detenerse. Alejandro soltó un suspiro largo, tratando de calmar la ansiedad que lo consumía. Entonces, casi por inercia, giró la cabeza hacia la acera. Y el mundo se detuvo. Clara. Allí estaba, como un recuerdo que se había vuelto carne y hueso. No llevaba ropa elegante ni joyas costosas. Su cabello estaba recogido de forma sencilla, y en su rostro había una serenidad que él no recordaba. Pero era ella. No había duda. La mujer que una vez había sido su todo. El aire se le atoró en la garganta. Y entonces lo vio. Un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, sostenía su mano. Reía por algo que ella le decía, con una risa limpia, inocente, y cuando giró ligeramente el rostro, Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Esos ojos. Eran idénticos a los suyos. No, susurró, sin poder creerlo. El claxon de un coche detrás de él lo sacó de su trance, pero no reaccionó. Todo su cuerpo se movió por impulso. Abrió la puerta del auto, ignoró los gritos, y cruzó la calle sin mirar. Cada paso era más pesado que el anterior. Clara. Su voz salió más débil de lo que esperaba. Ella se giró lentamente, como si ya supiera quién era. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, el tiempo retrocedió a aquellos días en los que todo parecía posible. Pero solo fue un segundo. Alejandro, dijo ella, con una calma que lo desarmó. No había sorpresa desbordada. No había enojo visible. Solo una tranquilidad que lo hizo sentir aún más culpable. El niño lo observó con curiosidad. Mamá, ¿quién es? Esa palabra cayó como un golpe seco. Mamá. Alejandro tragó saliva. Sus ojos se movieron del niño a Clara, buscando respuestas que temía escuchar. ¿Quién es él? Preguntó, aunque su voz ya estaba cargada de una verdad inevitable. Clara respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento durante años. Se llama Mateo. El silencio se volvió insoportable. ¿Es mío? Preguntó finalmente, con la voz rota. Clara lo miró fijamente, sin apartar la mirada. Te fuiste sin mirar atrás, Alejandro. No dejaste espacio para explicaciones. Sus palabras no fueron un grito. No fueron un reproche lleno de rabia. Fueron peores, fueron sinceras. Alejandro sintió cómo la culpa lo atravesaba como una espada. Recordó aquella noche con una claridad dolorosa. La discusión absurda, los celos, las palabras que nunca debió decir. Recordó su orgullo, su decisión de irse sin escuchar, convencido de que siempre habría tiempo para arreglarlo después. Pero ese después nunca llegó. Nunca supe, murmuró, sintiendo que las palabras eran inútiles. Clara negó suavemente con la cabeza. Nunca quisiste saber. Mateo se acercó un poco más a ella, aferrándose a su mano. Sus ojos curiosos iban de uno a otro, como si intentara entender la tensión invisible que los rodeaba. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Todo lo que había construido, su fortuna, su reputación, su nueva vida, se sentía vacío en comparación con lo que tenía frente a él. ¿Cuántos años tiene? Preguntó, casi en un susurro. 5. 5 años. 5 años sin saber que tenía un hijo.
5 años en los que no estuvo. 5 años que nunca podría recuperar. El peso de esa realidad lo aplastó. Intentó hablar, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué podía decir? ¿Cómo se pedía perdón por algo así? Clara lo observó, y por un instante, su expresión se suavizó. Pero solo un instante. Tenemos que irnos, dijo finalmente, girándose ligeramente. Mateo levantó la mirada hacia Alejandro. Adiós, dijo con una pequeña sonrisa tímida. Ese simple gesto lo destruyó más que cualquier reproche. Alejandro se quedó allí, inmóvil, viendo cómo se alejaban. Quiso correr tras ellos. Quiso detener el tiempo. Quiso cambiar el pasado. Pero no podía. Se quedó en medio de la calle, con el corazón en ruinas y el anillo aún en su bolsillo, como un símbolo cruel de la vida que estaba a punto de elegir y de la que acababa de descubrir que había perdido. Regresó a su auto en automático. No recordaba cómo llegó hasta allí. No recordaba haber arrancado. Solo sabía que, por primera vez en años, no tenía claro hacia dónde iba. El restaurante. Valeria, la propuesta. Todo parecía distante, ajeno. Se detuvo en una esquina cualquiera, apagó el motor y apoyó la frente contra el volante. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro lloró. Parte 2. El amor que no se olvida. El anillo seguía en su bolsillo, pero ahora se sentía como una carga imposible de llevar. La noche había caído sin que Alejandro se diera cuenta. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero él permanecía en la oscuridad de sus propios pensamientos. Había ignorado las llamadas de Valeria. Su teléfono vibraba sin parar, iluminando el interior del coche con cada intento fallido de contacto. Pero no podía responder. No todavía. No cuando todo lo que creía seguro se había derrumbado en cuestión de minutos. Clara. Mateo. Su hijo. La palabra aún le resultaba extraña, pero al mismo tiempo, dolorosamente correcta. Después de horas de lucha interna, tomó una decisión. Volvió al lugar donde la había visto. El pequeño comercio seguía abierto, pero Clara ya no estaba allí. Alejandro preguntó, con una mezcla de nervios y desesperación, hasta que alguien le indicó un parque cercano. Y allí estaban. Clara estaba sentada en una banca, observando a Mateo jugar con otros niños. Su rostro parecía cansado, pero tranquilo. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco hiciera desaparecer ese momento. Clara, dijo con suavidad. Ella levantó la mirada. No parecía sorprendida. Sabía que volverías. Él asintió, tragando saliva. No podía irme otra vez. Hubo un silencio breve. ¿Qué quieres, Alejandro? La pregunta era directa. Sin rodeos. Quiero entender, respondió. Quiero escuchar todo lo que no escuché, aunque duela. Clara lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, hizo un pequeño gesto con la cabeza. Siéntate. Alejandro obedeció. El sonido de las risas de los niños llenaba el aire, contrastando con la tensión entre ellos. Y entonces, Clara empezó a hablar. Le contó sobre el día en que descubrió que estaba embarazada. Sobre el miedo. Sobre la soledad. Sobre las noches en las que lloraba sin saber qué hacer. Sobre cómo intentó buscarlo, y cómo su orgullo y su silencio hicieron imposible encontrarlo. Le habló de Mateo, de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de cada momento importante que él se perdió. Alejandro escuchó en silencio. Cada palabra era un golpe, pero también una oportunidad de ver la verdad que había evitado durante años. Fui un cobarde, dijo finalmente, con la voz cargada de culpa. Me fui porque era más fácil que enfrentar lo que sentía, y te dejé sola. Clara no respondió de inmediato. No necesito que lo digas, murmuró. Lo viví.
Mateo corrió hacia ellos en ese momento, con una sonrisa brillante. Mamá, mira lo que hice, dijo, mostrando un pequeño dibujo. Clara sonrió con ternura. Es hermoso. El niño miró a Alejandro. ¿Te quedas? La pregunta fue simple, pero cargada de significado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Si me dejan, sí. Mateo asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora, y volvió a correr. Clara suspiró. No es tan fácil, Alejandro. Lo sé, respondió. No espero que me perdones de un día para otro, ni que confíes en mí de inmediato. Pero quiero intentarlo. Metió la mano en su bolsillo y sacó el anillo. Lo miró por unos segundos. Luego cerró el puño. Esto, ya no tiene sentido. Clara bajó la mirada. ¿Y ella? No sería justo, dijo él. Ni para ella, ni para mí, ni para ustedes. El silencio volvió, pero esta vez no era tan pesado. Era diferente. Como si algo estuviera cambiando. Mateo merece saber quién soy, continuó Alejandro. Y merece que esté presente. No perfecto, pero presente. Clara lo miró. Había dolor en sus ojos. Pero también algo más. Algo que no había muerto del todo. No puedo prometerte nada, dijo finalmente. Pero tampoco puedo ignorar que, él merece tener la oportunidad de conocerte. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Mateo regresó, tomando la mano de su madre, y, tras dudar un segundo, también la de Alejandro. Ese pequeño gesto lo cambió todo. No era un perdón. No era un final feliz. Pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que no estaba persiguiendo una vida perfecta, sino una vida real.